Bien, muchísimas gracias. Para una exposición de motivos tiene la palabra don Pedro Manuel. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches, señores concejales, señoras concejalas, medios de comunicación y público asistente. Hoy traemos pleno el cambio en la modalidad de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para que pase a ser gestionado de forma directa por la propia entidad local. Teniendo en cuenta, en primer lugar, el desistimiento en el mes de diciembre de 2011, 16 del 2012, del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva de papel y cartón puerta a puerta y gestión del punto limpio por parte de la adjudicataria Bejarana de Servicios y Contratas, Sociedad Limitada, teniendo también en cuenta que la empresa Transportes Sorbeck, Sociedad Anónima, que era el siguiente licitador y ya el único posible, no aceptó hacerse cargo del servicio, existiendo además procedimientos judiciales relativos al personal de Bejarana de Servicios y Contratas que aún no han sido resueltos, ante la ineludible necesidad de garantizar a la ciudad la prestación de este servicio imprescindible, se viene realizando desde hace aproximadamente unos 3 meses, desde el 28 de diciembre de 2011, por parte del Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la gestión del punto limpio, y sin perjuicio de realizar en un futuro la contratación que fuera oportuna. En este tiempo pues, se han adquirido vehículos, se ha asignado el personal necesario y, pasado el periodo de prueba de 2 meses, se puede considerar que el servicio está funcionando satisfactoriamente. A fecha de hoy no se han producido incidencias dignas de mención y los usuarios tienen plenamente garantizada la prestación del mismo. En atención a lo expuesto, se propone al Pleno aprobar el cambio de modalidad gestora del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, pasando a ser gestionado de forma directa por la propia entidad local. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Intervención en este punto por parte del Grupo de Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes. Izquierda Unida no está en contra de la gestión directa de un servicio público. Desde luego parece ser que algo vamos avanzando y esta decisión, a priori, puede ser uno de sus grandes aciertos en esta legislatura. ¿Quién le ha visto y quién le ve, señor concejal, apostando por lo público como garantía de eficacia, de mejores derechos, etcétera? Pero nuestro voto no puede ser favorable, para empezar, porque esta decisión llega tras un cúmulo de despropósitos, de decisiones equivocadas e incluso de irregularidades. Por ello, pese a que la gestión pública sea como despertarse de un mal sueño, nuestro voto no va a ser favorable, sino contrario, a modo de castigo contra un edil que está tardando demasiado en asumir su responsabilidad política en lo que ha sido un verdadero despropósito. Voy a recordar datos. Se nos convocó un 14 de diciembre, de ahora para dentro de un rato, acuciados por la urgencia de que de Bejarana de Servicios y Contratas no podía asumir ni un día más allá del día 16 el servicio de recogida de basuras. Sin embargo, como somos muy generosos, resolvimos el contrato de mutuo acuerdo, renunciamos a incautar la fianza y a reclamar daños y perjuicios a la empresa. La decisión se adoptó con prisas, que como bien saben los taurinos, solo son buenas para los malos toreros. Hicieron caso omiso de los primeros síntomas cuando un trabajador se presentó aquí para denunciar los impagos, una circunstancia que, por cierto, permitía al ayuntamiento directamente resolver el contrato unilateralmente por culpa del contratista, pero no lo hicieron. Hicieron caso omiso de la publicación del Boletín Oficial de la provincia del 9 de mayo de 2011 de un auto del Juzgado de lo Social que advertía de la situación de insolvencia de la empresa Bejarana de Contratas y Servicios. Esa situación, al igual que la declaración de concurso de acreedores, obliga al ayuntamiento a resolver el contrato. Pero se miró para otro lado, como otras muchas veces. Se acudió hasta en 2 ocasiones al SERLA, pero nada se nos informó a los grupos de la oposición.
Nos dijeron, solo son conversaciones, no hay nada. Nos decían, y en realidad, desde hacía 2 días, antes de la convocatoria de aquel día 14, ustedes ya tenían la solicitud de rescisión de contrato de la empresa, pero no nos convocaron hasta que la resolución estaba firmada en la mañana del 14, es decir, que hubiera dado igual que lo que nos hubieran dicho, porque los hechos ya estaban consumados. Les dio igual que los pagos del ayuntamiento a la contratista estuvieran embargados por diferentes acreedores, trabajadores, los antiguos abogados de la empresa, la huida de la empresa de Coria, otros trabajadores. Tampoco resolvieron el contrato por insolvencia del contratista, esperaron a que la empresa comunicara que no seguía más que 2 días y ustedes se limitaron a firmar el acta por mutuo acuerdo y a pedirnos ese día que diéramos encima palmas con las orejas. Tras el regalo envenenado para el ayuntamiento, la nueva ocurrencia de nuestro concejal fue adjudicar el contrato a Sorberg, alegando que era la siguiente licitadora. Olvidó, eso sí, que el contrato de Bejarana llevaba más de 1 año en vigor y que para realizar una nueva adjudicación es necesario convocar un nuevo concurso. Pero daba igual, siempre son más cortos todos los atajos que queramos coger. Y qué mala suerte, porque tampoco Sorberg quiso hacer frente a sus obligaciones, se negó a subrogarse en los contratos laborales y donde dijo Diego, o mejor dicho, tomo las de Villadiego, ni contrato, ni trabajadores, ni solución mágica. La verdad, señor Esteban, uno escucha hoy su rueda de prensa de aquel viernes 16 anunciando que gracias a su eficacia Sorberg asumía el servicio y que Béjar dormiría tranquila y sin basuras, y uno no sabe si reírse o echarse a llorar, sin que se nos dijera nada, sin saber con qué cometido. El alcalde, que ya estaba tardando en firmar una resolución de alcaldía, nombra el día 22 de diciembre un tribunal calificador, les cita a la 1:30 para seleccionar al personal y nosotros nos preguntamos, ¿personal para qué puesto si la opinión pública desconocía que los puestos de trabajo estuvieran vacantes? ¿Por qué no contratar a las 11 o 12 personas que trabajaban para Bejarana y que hasta ahora y por ahora siguen en la calle? ¿Quiénes son esas personas que han sido seleccionadas? Son preguntas sin fácil respuesta, más allá de lo evidente. El ayuntamiento, una vez más, fue diligente con las exigencias de los contratistas y muy poco eficaz a la hora de exigir las responsabilidades a esas contratas. Arrinconaron a la oposición y ahora nos piden la bendición para esta última ocurrencia. Pues no, señores, con nosotros eso no vale. No vamos a votar a favor, por mucho que en esta ocasión, y tras haber ensayado todo lo que hayan podido ensayar, pues esta vez puedan y seguramente hayan acertado. O por lo menos no vamos a votar a favor hasta que este concejal, el concejal de Medio Ambiente, no asuma su responsabilidad política sobre este caso. Muchas gracias. Por parte del grupo Grupo Socialista tiene la palabra dona Elena Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde, señoras, señores concejalas y concejales, medios de comunicación y público en general. Bien, el Grupo Municipal Socialista no se va a oponer a esta medida, a este cambio en la forma de gestión del servicio público, de recogida de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, me gustaría, señor Esteban, hacerle algunas puntualizaciones. Bien. En 2007, cuando nos hicimos cargo del Gobierno municipal, el servicio de recogida de basura era un auténtico caos. Había una concesión apresurada, absolutamente nada funcional. Era un contrato por 2 años con una empresa que tenía que llevar a cabo la recogida de la basura y su traslado al vertedero, que, como bien saben, en aquel momento se encontraba completamente colmatado, colapsado, en situación ilegal. Tenían la obligación de compactar con una máquina, no sé, de la época de los dinosaurios, más o menos, que daba más penas que glorias.
y era un trabajo realmente complicado, difícil. Aún así, en aquel mismo momento, nada más llegar, pusimos en marcha una serie de mejoras que, a pesar de que ustedes estuvieron en contra de algunas de ellas, como la recogida de la basura también los sábados, algo que es difícil justificar estar en contra, de que en esa ciudad turística por la que ustedes también trabajan ahora, la basura estuviera los domingos por la mañana acampando a sus anchas por la ciudad. Bien, esa fue la primera medida. Se regularizó, que mire, señor Esteban, no me he inventado en ningún momento la recogida de enseres en la calle, no me la he inventado, no ha sido un invento mío. Estaba ya en aquel pliego de condiciones que yo me encontré, solo que estaba al libre albedrío de que el señor o señora concejala de turno fijase un día para recogerlo. Y nos pareció que era mejor tenerlo sistematizado. Y además, revisando la oferta de aquella empresa, descubrimos que ofrecían hacerlo todas las semanas. Y si lo ofrecían y nos parecía bueno, ¿por qué no hacerlo? Y además un día concreto, porque se trataba de que la población fije también en su memoria, en su forma de funcionar, el día en que se recogen los enseres. Con lo cual, puede usted retirarme la gracia de haber inventado este tema. Al mismo tiempo, incluimos otras mejoras en el servicio, como fue instar a la Diputación y conseguir de Diputación no más contenedores, porque sabe usted que en esta ciudad más contenedores no crean una solución, sino un problema, sino conseguir mayor frecuencia en la recogida de aquellos contenedores amarillos que creo que todos recordamos, desbordados, con montones de bolsas a su alrededor, porque no había forma, la población en general está muy sensibilizada y no había forma de darle salida a todos esos residuos. Bien, conseguimos una mayor frecuencia en la recogida selectiva por parte de Diputación y trabajamos en campañas de sensibilización en lo que nosotros llamamos educación ambiental, señor Esteban, sobre todo con escolares. Les enseñamos a reciclar en el colegio envases, a reciclar pilas. En fin, fue un propósito de nuestra, que estaba en mente de nuestro equipo, el mejorar la gestión de los residuos en esta ciudad. En medio de todo esto aparece en escena Gomecello. Aparece en escena, afortunadamente, porque dejábamos de tener el problema del vertedero, el traslado de los residuos a Gomecello. Pero, como todas las cosas, tiene su cara y tiene su cruz. Aquella demagogia que ustedes hicieron con el incremento del 100% de la tasa de la basura, absolutamente obscena, vista con un poquito de perspectiva, respondía única y exclusivamente al canon que había que empezar a pagar por trasladar los residuos. Y fíjese, pensando en ello, en cómo minimizar ese costo para el ayuntamiento y en definitiva para todos los ciudadanos de Béjar, cuando empezamos a diseñar el nuevo pliego de condiciones, decidimos que había una serie de cosas sencillas de llevar a cabo y que serían muy efectivas para este fin que le estoy comentando. Por eso aquel pliego se hizo contemplando la recogida de papel y cartón comercial puerta a puerta, que nos parecía un despropósito que las toneladas, las que sean, al cabo del año, que iban a planta de transferencia, pudieran llevar otro camino que en el siglo XXI también es más lógico, el del reciclaje. Por eso incluimos en aquel pliego, como le digo, la recogida de papel y cartón comercial, una medida que también fue muy celebrada por los ciudadanos y, aunque algunos comercios en un primer momento se resistieron, al poco tiempo ellos mismos observaron que era una comodidad y una mejora el hecho de que fueran a recogerles ese cartón. Por su parte, la empresa concesionaria solicitó el permiso y la ayuda, porque era necesario que el ayuntamiento aceptase la propuesta de, además, recoger el vidrio de la hostelería. Otro gran tonelaje, si lo ponemos en cantidades anuales, que en planta de transferencia se traduce en un buen montoncito de euros. Bien, pues también se empezó a hacer una recogida puerta a puerta en la hostelería de los envases de vidrio. Al mismo tiempo, para minimizar el impacto que podía tener en el punto limpio
la recogida de enseres, sobre todo de electrodomésticos y demás. Se firmaron los convenientes convenios para la retirada de RAEs sin ningún tipo de gasto para el ayuntamiento, y así como de otros residuos. Incluso está firmado y aprobado en pleno una ayuda, una subvención que nos iba, lo pongo en pasado, que nos iba a dar la Junta de Castilla y León y que nada hemos vuelto a saber de ella, para colocar contenedores de recogida de aceite. Otro residuo que, como sabe, su mala gestión implica, aparte de los desastres ecológicos que todos podemos simplemente averiguar, simplemente imaginar, pues además un coste añadido en la depuración de las aguas. Cuando el aceite se va por el fregadero, acaba en la depuradora, por supuesto. Bien. Todas estas medidas formaban parte de un proyecto de gestión de residuos que tengo que decirle que de él mi equipo y yo nos sentimos satisfechos, porque dimos un paso hacia adelante, un paso importante en esa gestión de residuos, que cuando llegamos nos la encontramos pues igual que hacía 50 años, exactamente igual, vertiendo en las lanchillas y sin ningún tipo de selección más que los contenedores de Diputación, y creo que fue un paso adelante importante. Dice usted que a fecha de hoy no se han producido incidencias. Me gustaría preguntarle en qué. ¿En qué no se han producido incidencias? En algunas cosas se han producido incidencias. Y solamente quisiéramos instarle a que trabaje, señor Esteban, a que trabaje para que lo conseguido en la gestión de los residuos no dé pasos hacia atrás, sino que continúe el camino de modernización y eficacia que le hemos dejado abierto. Muchas gracias. Para todas estas cuestiones tiene de nuevo la palabra don Pedro Manuel. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero contestar a la portavoz del PSOE, doña Elena Martín Vázquez, pues agradeciéndole su apoyo a esta propuesta nuestra. Solo quería puntualizarle alguna cosa. Por ejemplo, que yo cuando he hablado de incidencias, creo recordar que he dicho, lo tengo además aquí escrito, lo bueno de traer escrito y leer, que no se han producido incidencias dignas de mención, incidencias relevantes, señora Elena Martín. Dice que encontraron en 2007 el servicio en un auténtico caos. Bueno, lo ignoro, yo no sé cómo quedaría el servicio, porque yo en 2007 pues entré aquí a hacer oposición y antes no había estado. Nosotros pues nos encontramos un servicio del que usted presume, que dice que está muy bien, no es el momento de debatirlo, pero lo cierto es que no nos ha aguantado medio año. Hemos tenido que rescindir por mutuo acuerdo porque pues no, parece ser que no era viable, pero no vamos a hablar ahora de ese tema ni vamos a cuestionarlo ahora. Nuestra intención es garantizar ahora este servicio lo mejor que se pueda y, siguiendo su recomendación, trabajar en beneficio de esto. Nadie critica para nada el que ustedes intentaran gestionar la recogida, el reciclado, etcétera, etcétera, ni la recogida de enseres. Dice usted que no quiere que yo le achaque el invento, que le atribuya a usted el invento de la recogida semanal de enseres. Pues mire, no lo hago. Creo que es algo de lo que podría usted presumir o sentirse orgullosa, pero si no quiere, pues lo retiro y nos quedamos así. No vamos a discutir por tan poca cosa. Hoy no vengo con ganas de discutir con nadie. En cuanto al papel y al cartón, hemos intentado también gestionarlo nosotros mismos, pero teníamos que entregarlo a una empresa. Salía muy cara la gestión, era prácticamente, yo creo que lo mismo que eso que nos puede suponer de canon, efectivamente se iba a parar donde no debe, como usted bien ha dicho. Nosotros seguimos intentando conseguir que alguna empresa bejarana que se dedican a esto lo hagan y en condiciones económicas ventajosas, porque dada la situación económica de este ayuntamiento como de cualquier administración, pues tampoco podemos permitirnos el pagar un precio excesivamente elevado por la gestión del cartón. En cuanto a lo que dice del vidrio, pues yo debo decirle que yo no he encontrado el vidrio nunca gestionado por el ayuntamiento. La empresa que se encargaba del punto limpio, que se encargaba de los residuos y que se encargaba del papel y cartón, gestionaba el vidrio, pero a título particular.
Perdón, me ha parecido entenderlo, pero bueno, si usted me aclara que no ha querido decir eso, tampoco, repito, que hoy no vengo con muchas ganas de discutir. El vidrio, desde luego, lo gestionaba Bejarana de Servicios y Contratas a título particular, no por gestión del ayuntamiento. Y, por supuesto, que de acuerdo en que hay que conseguir contenedores de recogida de aceite, en eso estamos y seguimos esperándolos, igual que usted estuvo esperándolos inútilmente y no les llegaron, pues nosotros estamos esperándolo con la esperanza, suponemos que compartida por usted, de que algún día lleguen y se puedan hacer uso de ellos. Por lo demás, pues ya le digo que yo creo que sí que estamos gestionando esto bien, y relativamente bien, humildemente hablando también, pero que bueno, que no nos descuidamos, que no bajamos la guardia y vamos a intentar que Béjar tenga este servicio, que como se reían no hace mucho usted y algún compañero suyo de aquella frase mía de que al ciudadano le interesa dejar la bolsa y por la mañana no encontrarla en el contenedor. No sé si lo recuerdan, vamos, no sé si la cosa tendría o no gracia. Yo creo que por lo menos si vamos consiguiendo eso ya no conseguimos poco, pero por supuesto que el resto de los residuos, claro que hay que gestionarlos. En cuanto al señor Miguel Flores, pues bueno, no sé yo qué podemos debatir con quien primero va al contencioso administrativo, sin esperar a que el proceso llegue aquí a pleno, sin esperar al debate ni las explicaciones que puedan surgir desde este equipo de gobierno. Después se persona muy recientemente en dependencias municipales para pedir y examinar la documentación de un asunto que ya tiene recurrido. Y ahora es cuando hay que debatir o cuando pues nos reprocha la falta de transparencia, de información, etcétera, etcétera. También tras alguna que otra rueda de prensa donde él y su compañero y de Salamanca, el señor Gorka Esparza, sin conocerme de nada, pues vertió algunas descalificaciones, yo diría que de tipo personal hacia mi persona. Pero mire, hoy no vengo a entrarle al trapo a nadie, porque eso sí, yo tengo la obligación de medir muy mucho lo que digo, pero el señor Flores y su amigo el señor Esparza pueden decir de mí lo que les apetezca en los medios, aquí o donde sea. En fin, para evitar que nadie se rasgue las vestiduras, repito que entonces evité entrar al trapo y también voy a hacerlo ahora. Dice usted que no están en contra de la gestión directa de un servicio público. Fíjese, por primera vez en muchos años, con todo lo que llevan ustedes criticada la supuesta apuesta por lo privado de nuestro partido político, del centro derecha, y nuestro abandono de lo público, por primera vez en mucho tiempo tiene usted delante la oportunidad de apoyar la gestión directa de un servicio público por un ayuntamiento. Y dice que le parece bien, pero que va a votar en contra. Paradójico, incomprensible, pero bueno, es su manera de hacer oposición y ya le digo que la respeto. Dice que es un voto no favorable tras un cúmulo de despropósitos y hasta irregularidades. Bien, como ya ha ido usted donde suele ir, no al juez de paz, que supongo que ya sabe que en Béjar no la hay, sino donde ya nos tiene metidos y donde parece ser que está empeñado en judicializar la actividad municipal, pues ya veremos qué irregularidades hay y qué irregularidades no hay. Dice que se nos convocó el 14 de diciembre de ahora para dentro de un rato, que, en fin, lo de siempre. Lo de la resolución de mutuo acuerdo sin recuperar la fianza. Mire, la gestión que se venía produciendo en Béjar por parte de esta empresa hasta ese momento era una gestión aceptable, simplemente aceptable. ¿Que había impagos? Claro, si nosotros estábamos acudiendo al SERLA. ¿Que no informamos? Sí, informamos tras la segunda reunión. La primera, señor Miguel Flores, quedó en suspenso y fue el propio SERLA, los propios responsables del SERLA, los que nos pidieron discreción por el bien del proceso, por el bien de unos trabajadores que tenían problemas de cobro de sus nóminas, y lo que a nosotros nos interesaba era que estos trabajadores pudieran cobrar sus nóminas, y nos interesaba también que esta empresa pudiera seguirnos prestando el servicio, cosa que por desgracia no nos ocurrió. Dice también que si había concurso de acreedores. No, mire, nosotros desde nuestra concejalía pedimos toda clase de garantías de si estaban en fase concursal o no estaban, mientras por aquí se corría la rumorología. O sea que su huida de Coria, mire, le repito, nosotros nos centramos única y exclusivamente
en que esta empresa estaba realizando el servicio en Béjar, ignorando si huía o no huía en Coria. Dice usted, me achaca que adjudiqué a Sorbeg. No, no se adjudicó el servicio a Sorbeg. Por cierto, señor Miguel Flores, usted primero dijo que no se podía, que era obligatorio crear de nuevo, convocar de nuevo una mesa cuando habían pasado más de 2 años. Se ha dado usted cuenta que no habían pasado los 2 años y ahora rectifica y dice que hay que volverlo a sacar a concurso cuando ha pasado más de 1. Pero es que resulta que tampoco es así, que no hace falta. Y además, les repito, no se adjudicó nada a Sorbeg. Simplemente Sorbeg se encargó de manera provisional, por urgencia y por encargo del ayuntamiento, pero no llegó a depositar la documentación ni llegó a firmar el contrato. Por tanto, haga el favor de documentarse un poquito antes de venir pidiendo responsabilidades a nadie. ¿Que Béjar dormirá tranquila y sin basuras? Que lo dije yo en una rueda de prensa. Bueno, pues mire, de momento, no sé después, pero de momento así es. Creo que podemos decirlo con la frente muy alta, lo podemos decir con la tranquilidad de quien sabe que lo que dice es cierto, señor Flores. No sabemos qué es lo que pensará usted, pero yo, por lo demás, si usted no nos da su voto, pues lo lamentaré mucho, pero repito, era la primera vez que tenía usted ocasión de apoyar la recuperación de un servicio público por parte de un ente público, algo que parece ser que dicen ustedes defender mucho, pero a lo mejor es que lo que no le gusta es quién lo hace y debido a ello pues tiene que votar que no por sistema. Está usted en su derecho. Nada más y muchas gracias. Bien, tiene de nuevo la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida si quiere hacer uso de ella. Nada, muchas gracias, señor alcalde, pero renuncia la Asamblea de Izquierda Unida, ya ha hablado. Muchísimas gracias. ¿La portavoz del Grupo Socialista? Muchas gracias. También vamos a renunciar al turno. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a votar este punto del orden del día, tal como está recogido. Votos a favor de... Exactamente 11, 12, 13, 14, 15 votos. Votos en contra, 1. Abstenciones no hay. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el tercero, reconocimiento extrajudicial de deuda 1-2012. Señor intervento. La Comisión Ordinaria de Economía y Hacienda, celebrada el 20 de marzo de 2012, dictaminó para pleno la aprobación del reconocimiento extrajudicial 1/2012. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, don Raúl Hernández, para hacer una exposición de motivos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señoras, señores concejales, medios de comunicación, asistentes a este pleno. El punto del orden del día que nos trata en este momento es un punto del día bastante claro, y es un procedimiento habitual dentro del ejercicio anual dentro del punto de vista económico, que es el reconocimiento de todas aquellas facturas que por causa de inexistencia de consignación presupuestaria, por plazos, porque llegan cuando ya se ha cerrado el ejercicio, pues se tienen que venir aprobando. En este caso tenemos 98 facturas que corresponden una al año 2008, 8 facturas corresponden a fechas anteriores a diciembre del año 2011 y 89 facturas que serían aquellas que se han presentado en el Ayuntamiento de Béjar entre diciembre o incluso algunas de enero del año 2012. El importe total de las facturas es de 106.645 euros con 73 céntimos y, como repito, es un mecanismo habitual que lo que vamos a hacer hoy es reconocerlas para poderlas meter dentro del orden de pago y abonarlas a los siguientes proveedores, porque ellos no tienen culpa de la mecánica interna del procedimiento de la Administración Pública. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, rehúsa la palabra. Por parte del Grupo Socialista. Nada, prácticamente solo decir que no voy a caer yo en la tentación, que digo porque lo he sufrido en otras ocasiones, no por parte del señor concejal de Hacienda, de decir que esto es dinero que el ayuntamiento debía, que no había dinero para pagar,
ni nada de eso, simplemente lo aceptamos como lo que es el reconocimiento extrajudicial de todos los años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Intervención del portavoz popular. Renuncia también. Entonces pasamos a votar este punto del orden del día, que es, como digo, el tercero. Votos a favor por unanimidad de todos los asistentes. El cuarto punto, aprobación del plan de ajuste conforme al Real Decreto Ley 4/2012 del 24 de febrero. Señor interventor. La Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda, celebrada el 23 de marzo de 2012, dictaminó para Pleno la aprobación del plan de ajuste en base al Real Decreto 4/2012. Señor portavoz del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Se me olvidó antes agradecer el voto de los dos grupos de la oposición y espero que esa unanimidad continúe en este punto del orden del día. Lo que traemos en este asunto, en el pleno de hoy, es la aprobación del plan de ajuste. Como bien saben ustedes, porque ha pasado por la comisión correspondiente y se dictaminó, y hemos ido informando a lo largo del mes de marzo, que ha sido el mes en el que hemos estado estudiando, viendo y analizando el Real Decreto Ley 4/2012, en el que el Ayuntamiento de Béjar ha visto o ha entendido la obligación de asumir tanto el listado de proveedores con las deudas que remitimos en su día en tiempo y forma el pasado día 15 de marzo a la Hacienda Pública, y el nuevo plan que hoy traemos a pleno para aprobarlo antes del día 31 de marzo y, si fuera así, remitirlo también a la Hacienda Pública, dándole cuenta del compromiso municipal. Como bien hemos ido viendo a lo largo de este mes, este Real Decreto nos obligaba a las administraciones a tomar una medida, que era el abonar a aquellos proveedores de contratos de obras, servicios y suministros que tuviesen reconocida la factura antes del 31 de diciembre. Había una obligatoriedad de abonársela en un plazo que venía marcado por el Real Decreto, y si no se la abonaba tendríamos la correspondiente fórmula de financiación a través de una operación de crédito para poder hacer frente a esa obligación y hacer frente al proveedor dentro de un plazo también marcado en el Real Decreto. El Ayuntamiento de Béjar, a nivel económico, a nivel de los técnicos, hemos estado sopesando la actuación que podíamos tener, que era una de ellas, era pagar dentro del plazo que nos ha dado la Hacienda Pública, o bien irnos a esta operación de crédito y pagar vía entidades financieras. Este equipo económico del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar determina al ir a este plan de ajuste porque entendemos que tenemos un problema, o podemos tener un problema al final de este ejercicio, si asumiéramos la responsabilidad de pagar con nuestros propios fondos y recursos, y viendo sobre todo y analizando la situación que en el último periodo, vamos a ver, periodo 2010, 2011, 2012, de recaudación de periodo voluntario, que podemos analizar en un periodo en caída. Lamentablemente la situación económica en la ciudad de Béjar no acompaña y hay graves problemas para que podamos cumplir los rendimientos que históricamente se cumplían en tributación directa. Todos sabemos lo que está ocurriendo con otros impuestos, léase el impuesto de construcciones, que lleva unos años absolutamente de caída en picado en ingresos, nos referimos. Y luego tenemos también otro problema, que es el tema de la tributación, de la participación de tributos del Estado, que aún a esta altura sabemos sin saber qué va a ser de ello. No hay buenos augurios, todos lo sabemos, cuando aquí comentamos el tema del incremento que sufrió la contribución urbana, se debatió en este salón de plenos además y se habló, y todos sabemos que la Hacienda Pública está recaudando menos, y mucho nos hace temer a los ayuntamientos que la recaudación disminuya, la participación de tributos disminuya más de lo que esperábamos. Por todo ello hemos considerado que lo más sensato, económicamente hablando, era acudir a este plan de ajuste, y vamos a acudir con una fórmula en la que entendemos que es la fórmula menos dañina para la ciudad, para los intereses y los servicios de este ayuntamiento. El importe de 525.633 euros lo vamos a financiar con los ingresos que nos adeudan las administraciones públicas. En el año 2012 nos adeudan el Estado, el Gobierno central,
nos adeuda 3 subvenciones, una de ellas la de rehabilitación y acondicionamiento del edificio municipal para el vivero de empresas, otra que es la Béjar Ciudad Wi-Fi, otro que es el sistema de atención telefónica. La Junta de Castilla y León nos adeuda el pacto local del año 2011 relativo al centenario de la Plaza de Toros, y la Diputación de Salamanca nos adeuda el convenio del Parque Comarcal de Bomberos del año 2011. A esta deuda tenemos que añadir una deuda de la Junta de Castilla y León que nos deberían ingresar en el año 2013 relativa al plan de modernización. Toda esta deuda engloba una cantidad total de 527.271 euros con 67 céntimos, por tanto superamos ya en 2.000 euros esa obligación que tenemos de decir cómo vamos a recaudar para poder abonar el importe de lo que sería el capital, y nos obliga también a hacer frente a los intereses de la operación, porque les recuerdo a todos, a pesar de que es público y ha sido en todos los medios a nivel nacional de hace días, el Estado nos oferta a los ayuntamientos vamos a llamarlo popularmente un préstamo que podríamos pedir a 10 años con 2 años de carencias, y los intereses que deberíamos abonar sería de un 5%. El equipo de gobierno, la Concejalía de Economía y Hacienda, hemos estado estudiando con los técnicos municipales y entendemos que vamos a ir a la fórmula más rápida de amortización, que sería un préstamo a 2 años, incluyendo los 2 años de carencia, y los intereses que debemos adeudar son, en el año 2012, la cantidad de 15.018 euros, y en el año 2013 de 8.824,34. ¿Cómo haremos frente a esta cantidad? Nos obligan, entre otras fórmulas, la que nos hemos acogido es a la de reducción de inversiones que tengamos presupuestadas para el año 2012. Y repito, para que se entienda bien lo que estoy diciendo, inversiones presupuestadas para el año 2012. Este equipo de gobierno, saben ustedes también que otra normativa anterior del Gobierno central eliminó el plan de pensiones en la parte de lo de aportación municipal se refiere, y el Ayuntamiento de Béjar ahorraría 14.332 euros que tenía presupuestado para ello, y en el año 2012, en principio, presuponemos que va a ser difícil la ejecución del proyecto de la piscina climatizada, y por tanto anulamos la partida que tenemos para instalaciones deportivas Ramiro Arroyo por importe de 50.000 euros. Si a esas 2 partidas añadimos los intereses que teníamos en la contrapartida de dónde íbamos a obtener esta financiación, que hubiera sido vía financiación externa de créditos, y eliminamos los intereses que deberíamos abonar por ese tipo de actuaciones, sumamos las cantidades que suman capital e intereses. El compromiso de amortizar en 2 años implica que antes de finalizar este periodo legislativo de este equipo de gobierno, dejaríamos anulada la deuda. Por tanto, no vamos a incrementar la deuda para equipos de gobierno sucesivos, no vamos a endeudar más aún el ayuntamiento de lo que está, y reiterar en esta primera intervención que creemos que la decisión que hemos adoptado es la más lógica y la más racional económicamente hablando. Entendemos que asumir otro tipo de riesgo podría asumir unas consecuencias no deseables al final de este año, y entendemos que la mejor opción es la que hemos obtenido, y la decisión con la cual vamos a financiar la operación, repito, creemos que entendemos que de las que nos proponen o de las que nos indican desde la Hacienda Pública a nivel nacional es de las más claras en evitar los mayores perjuicios tanto a la ciudad como a los servicios que prestamos. Muchas gracias, señor alcalde. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser breve y solamente voy a intervenir una vez. Nosotros, el Grupo Municipal Izquierda Unida, vamos a votar en contra de las medidas de aplicación de este Real Decreto aprobado en febrero, porque no estamos para nada de acuerdo ni con lo que supone para los ayuntamientos ni con quién va a ser el verdadero beneficiado de este mismo decreto.
El plan de ajuste no es sino un paso más en el discurso de aplicar medidas de reducción de gasto y de una mayor repercusión en los ciudadanos de los costes de prestación de servicios públicos. El Real Decreto Ley nos obliga a aplicar un durísimo plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos. Mientras tanto, aquí en Castilla y León, las diferentes consejerías deben a las entidades locales subvenciones desde el año 2008. Esta deuda provocada por el impago de la Junta de Castilla y León la asumen los propios ayuntamientos, como bien saben, porque la obligación de pago a los contratistas debería de ser de ellos y será de ellos. Eso significa que la deuda generada por la Junta la pagamos los ayuntamientos. Se les aplicará medidas restrictivas y sancionadoras a los ayuntamientos sin resolver el problema real, que es el de la financiación. Por eso nosotros no vamos a apoyar ninguna medida que convalide o legitime el plan de ajuste, y menos si previamente el Gobierno no da ni un solo paso para solucionar los problemas de financiación local. Si la Junta de Castilla y León no se pone al día en el pago de las subvenciones adeudadas, cuando además debiera ser la propia Junta de Castilla y León la que afrontara el pago de la deuda generada por las subvenciones que están sin pagar. Y finalmente, dos reflexiones. Con el plan de ajuste se beneficia a los verdaderos causantes de la crisis económica, a los bancos, mientras el Banco Central Europeo está prestando dinero en torno a un 1%, los ayuntamientos vamos a pagar nuestra deuda con préstamos en torno, unos más, otros menos, pero en torno al 6%. Y esto, señores, no es el ICO. Esto es una trampa de la que una vez más sacarán tajada los bancos. Y por otro lado, un toque de atención, que miedo nos da que por el tipo de condiciones impuestas para el pago de facturas atrasadas, al final quienes se garanticen el cobro sean una vez más los grandes proveedores, las empresas grandes, y no las medianas, las cercanas y las que precisamente corren más riesgos por no poder cobrar con prontitud. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes. Bueno, por primera vez y sin que sirva de precedente en este punto, no quisiéramos nosotros hablar textualmente del punto. El punto habla de la aprobación del plan de ajuste, y nosotros no queríamos hablar del plan de ajuste porque entendemos que no es necesario el plan de ajuste. Y entendemos que no es necesario el plan de ajuste porque entendemos que no es necesario acudir al préstamo que el señor concejal de Hacienda ha indicado. Efectivamente, el decreto 4/2012 del Gobierno, el decreto ley, obliga a los ayuntamientos, en principio, a una sola cosa, que es a comunicar la relación de deudores, de proveedores, a fecha 31 de diciembre, con una serie de características, y cuya relación aprobaremos o se dará cuenta pleno en el punto siguiente. Pero no obliga a acudir para nada a la financiación. De hecho, el propio decreto dice textualmente que una de dos: o se paga o se acude a la financiación. Y nosotros entendemos que el ayuntamiento hoy en día no tiene ninguna necesidad de acudir a esa financiación. Intuyo que este convencimiento nuestro es un poco el mismo que tiene el señor concejal. Hemos hablado en alguna comisión, he leído en alguna declaración suya y en la misma presentación del punto, habla usted de que el ayuntamiento podría hacer frente, pero teme usted que se pueda producir en un momento del año una situación difícil para el ayuntamiento. No estoy cuestionando con esto, ni mucho menos, el que usted cambie de idea de manera arbitraria ni de manera caprichosa. Le entiendo perfectamente. Le entiendo porque he estado ahí sentado y entiendo, incluso comparto su preocupación. Es decir, el hecho de poder pensar que en un momento no va a haber liquidez o no va a haber tesorería para afrontar gastos, entiendo que le preocupe. Yo creo sinceramente que no tiene por qué producirse esa situación.
porque el Ayuntamiento de Béjar es un ayuntamiento bastante saneado. Yo conozco perfectamente la situación del ayuntamiento en el mes de junio del 2011 y estoy seguro que ahora tampoco será muy distinta. Lo hemos hablado en las comisiones. Yo creo que el ayuntamiento podría afrontar perfectamente ese gasto y más. Y insisto en que no creo que fuera necesario que se pasara ninguna situación de necesidad. Ahora, en estos días, si no se ha hecho ya, se pasará al cobro los recibos de vehículos. Eso supondrá pues 600, 700.000 euros. En unos meses se pasará la contribución, que son 2 millones de euros. Es más, 2 millones más 200.000 euros extras. Digo extras porque están sin presupuestar. Porque el señor Rajoy, en su decreto anterior, si saben perfectamente, obliga al ayuntamiento a meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos y recaudar un 10% más por contribución. Hace unos días he oído que la Diputación ha aprobado 6 millones de euros para gasto corriente, de los cuales creo, corríjame si me equivoco, hay otros 200.000 euros que corresponden al Ayuntamiento de Béjar, ya son 400.000 euros. Estamos hablando de un importe del pago a proveedores de 500 y pico mil euros, es decir, prácticamente con eso cubriríamos el 80% del importe total. Pero le digo que comparto y entiendo su preocupación, pero creo que la fórmula que proponen no es la más adecuada para afrontar el problema. Creo que hay fórmulas que se adaptan mucho mejor a esa situación y nosotros, con afán constructivo, queremos ofrecerle una posibilidad que entendemos es factible y que creemos que es más beneficiosa para el ayuntamiento y, por ende, para los ciudadanos. Y es solicitar una póliza de crédito. Usted sabe, lo sabe porque yo creo recordar que cuando nosotros accedimos al ayuntamiento existía una póliza de crédito. Nosotros no la contratamos nunca, pero existía una póliza de crédito. ¿Qué significa esto? Un límite de crédito del que se puede ir disponiendo en función de las necesidades. Le repito, no creo que surja esa necesidad, pero si en un momento surge la necesidad y se tiene contratada esa póliza, se dispone de lo que en ese momento es necesario y se pagan intereses únicamente por el capital que se dispone. Creo que es algo que se ajusta mucho mejor a la situación que usted plantea. ¿Por qué estamos pagando menos intereses? Porque con la fórmula que plantea vamos a pagar intereses por 500 y pico mil euros desde el primer día. Mientras que si se contrata una póliza de crédito, solo se pagará si se dispone y solo se pagará por lo que se disponga. Las pólizas suelen tener una comisión por no dispuesto, pero el ayuntamiento está en buena posición para negociarlo y eximirle. Es decir, es beneficioso económicamente, nos facilitaría de igual manera pagar a los proveedores con igual o mayor rapidez y nos quitaríamos el corsé que el decreto impone al ayuntamiento y esa especie de espada de Damocles, porque usted sabe que este fondo está garantizado con la participación en tributos. Es decir, si no pagas, te quitan la participación en tributos. Es decir, creo que son todo ventajas y que sería una fórmula mucho más beneficiosa, más barata, más rápida, menos costosa y menos liosa para el ayuntamiento. Esa es nuestra propuesta en este primer turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene de nuevo la palabra don Raúl Hernández. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Perdón. Decirle al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que aquí no debatimos si estamos en contra o no del Real Decreto. Aquí debatimos que hay un Real Decreto que nos obliga a hacer una actuación. Entonces, pues me parece perfecto sus opiniones, las respeto, pero lamentablemente yo tengo que acatar la normativa que imponen
y, por tanto, ser consciente de la realidad que significa gobernar, que significa no meter a este ayuntamiento porque me gusta o me gusta un Real Decreto y no hacerle caso y meternos en un problema. Entonces, está claro que hay un Real Decreto que nos obliga y al cual nos tiene que mover a una actuación. La actuación, y ahí ya empiezo con el portavoz del Grupo Socialista, es la primera decisión es si pago a estos proveedores o no pago. Mire, y eso es verdad, nosotros hemos estado estudiando, lo he dicho en mi primera intervención. Hay ayuntamientos que han asumido por su situación económica o quieren asumir unos riesgos muy grandes o tienen unas previsiones de ingresos a un corto plazo y han decidido asumir los riesgos. Este concejal, sinceramente, lo estuvo sopesando con los técnicos municipales los datos económicos, sin tener una previsión de ingresos de tributos del Estado. Porque es que, le repito, no tenemos ni idea. Y además, mucho nos tememos a que todo eso, cuando empiezan a decirte que yo recaudo poco, significa que te voy a dar menos. Resulta que sí es verdad que la Diputación ahora nos va a dar un dinero, pero no sabemos qué ocurre con el resto de las actuaciones que habitualmente las Diputaciones venían sufragando a los ayuntamientos. De hecho, ya ve usted el tema del presupuesto prorrogado. Esperemos que cuando tenga el Gobierno Nacional su presupuesto sacado, veamos la comunidad autónoma con el suyo y veamos Diputaciones con el suyo. Pero ya vamos para hacer el primer trimestre de este año y de momento seguimos esperando, y yo le hablo de mis áreas, por ejemplo, de deporte y juventud, esperando a ver qué ocurre con las partidas de las subvenciones. Se comenta recortes de más de un 40% en presupuestos. Se comentan. Pero usted lo que va a significar de recortes en otro tipo de financiación que a lo mejor habitualmente el ayuntamiento la tenía para hacer actuaciones en la ciudad de Béjar y vamos a tener que hacer con recursos propios. Luego nunca debemos olvidar que aquí no están ni todos los proveedores a los que debemos dinero y por tanto no están todos. Faltan las empresas públicas, los contratos de seguros, falta GIRSA, que ha estado en el primer punto del orden del día, en el segundo sonando, no está dentro de estos deudores, ni la Confederación, ni Traxa, por ejemplo, la deudamos 255.000 euros, que es que no son a los únicos proveedores que demos dinero, debemos a muchos más. A esto hay que sumarle las nóminas mensuales y hay que sumarle, pues está claro, los ingresos que tiene este ayuntamiento. Usted dice que los tributos, que usted sabe perfectamente que los tributos municipales van cayendo la recaudación involuntaria, porque hay que ver la situación de las familias. Y yo tengo aquí los datos de las caídas de las recaudaciones voluntarias y vamos año tras año, en los últimos 3 o 4, vamos cayendo, según la situación económica, se va complicando de las familias. Aquí tiene usted el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, pues fíjese, normalmente se quedaba sin cobrar entre 60 a 80.000 euros y de repente pasamos a 119.000, 211.000. Es decir, yo no sé lo que va a ocurrir este año en el periodo voluntario a la hora de recaudar. Fíjese usted, una media de 15 años, no por tema de quién gobernaba, que esté claro que esto no es la crítica política al Gobierno, sino a la habitualidad en el impago de determinados tributos, que es el tributo del IBI. Resulta que ya de los 40 a 50.000 de media histórica, hemos pasado los últimos 2 o 3 años a más de 100.000 y a más de 200.000. Entonces, ¿no podríamos haber hecho esta operación? El problema de este concejal es que tiene que asegurar, y es lo que hemos hecho en esta actuación, que los trabajadores de este ayuntamiento cobren, que los proveedores cobren, ¿me entienden? Y que cualquier persona que preste un servicio a este ayuntamiento cobre. Y yo creo que si a lo mejor no hubiéramos entrado al plan de ajuste, pues no sé lo que hubiera ocurrido. Yo hoy no lo podría estar afirmando con rotundidad de que hasta el final de año no vamos a tener problemas. De la otra forma, le repito, es que no son los 500 y pico mil euros estos, es que hay unos proveedores que hay que pagarlos igual. Y además,
a pesar de que el ayuntamiento estamos pagando en torno de entre 4 y 5 meses, una vez que la factura se ha aprobado, que yo creo que es un ayuntamiento que paga dentro de unos límites racionales, comparándonos con otras administraciones, pero el proveedor tiene derecho, según la normativa, sabe usted, de otro plazo, y cualquiera lo podría exigir. Entonces, lógicamente no ha sido una postura que fuera clara desde el principio. Hemos sopesado a lo largo de estos días del mes de marzo cuál era la decisión más acorde para el ayuntamiento y para la ciudad. Yo por eso les digo que, viendo la dificultad de prever ingresos, hasta en tributos que habitualmente se pagaban, aquí en Béjar a lo mejor otros tipos de impuestos no se pagaban, pero es que la contribución la gente mayoritariamente la pagaba. Llevamos 2 años en que ya esa mayoritariamente la pagaban, no ocurre. Los vehículos ocurre lo mismo, pero la ocupación de vía pública, la tasa de alcantarillado, todo. Entonces, ¿podríamos haber asumido ese riesgo? Pues yo entiendo que a lo mejor no debemos. Y por eso al final ha sido la decisión. Dice usted que podríamos ir a otro tipo de actuación. No hay ningún problema. Nosotros mañana el Gobierno, la Comunidad Autónoma nos pagan los 527.000 euros, eliminamos el crédito mañana mismo. Si lo bueno que tiene el crédito que tenemos es que ojalá podamos amortizarlo mucho antes y no llegar al final del préstamo. Pero entiendo y entendemos que es una decisión buena, porque también hay otra cosa que hay que añadir, que nosotros esperamos que nos paguen con los compromisos que nos tienen que pagar. Y eso espero. Pero espero. Usted sabe que hay deudas, en el plan de ajuste le viene, que nos tenían que haber pagado ya hace algún tiempo más. Y saben que estamos ahora sujetos a unas auditorías contables de determinados programas que nos están auditando en este momento. Con lo que yo voy a ser positivo y espero que no tengamos ningún problema y que esas cantidades que nos adeudan, más otras que nos anticiparon ya y nos pagaron, no nos recorten ahora nada, pero podría darse el caso. Por eso entendemos que la fórmula buscada es una fórmula buena dentro de la situación y de la realidad económica de este ayuntamiento. Variables hay muchas, lógicamente, usted ha dicho una de ellas, nosotros las sopesamos también. Pero el problema que podríamos tener es que si nosotros mañana tenemos la suerte del cumplimiento por parte de los demás, seguramente, fíjese, el año 2012 es casi todo el importe. Estamos hablando de que casi son los 400.000 euros, números redondos. Fíjese, si nos lo pagan dentro de un mes, hemos amortizado casi todo el crédito y podremos ir a la otra parte que nos queda. Y no tendríamos que tener ningún gasto más. Por eso le digo que opciones ha habido muchas. Los técnicos municipales, además, han trabajado buscando la mejor opción técnica a la hora de proponernos alternativas al plan de ajuste. Y yo le repito que yo entiendo que cada uno tendrá su opinión, pero nosotros que entendemos que somos los que al final asumimos la responsabilidad del que gobierna, porque si mañana no podemos pagar algo, no le van a venir a usted, van a venir al concejal de Economía, que es el que habla. Y lo que hemos intentado es dar seguridad a este ayuntamiento en lo que queda de este año 2012. Yo creo que con esta medida lo vamos a conseguir. Y luego, simplemente añadir que señor Miguel, y por acabar con usted, como he empezado, decirle que yo lamento que no apoye nuestro plan, pero es que yo no voy a debatir ni los fundamentos ni los motivos, pero antes voy a decir una cosa. La deuda que vamos a pagar no la ha generado nadie más que el Ayuntamiento de Béjar, Porque decía usted que este plan va destinada a pagar deuda que genera, no sé qué administración ha dicho. La deuda la hemos generado el Ayuntamiento de Béjar, no ninguna otra entidad, porque debemos pagar y hacer frente a nuestros proveedores. Muchas gracias. Bien, el portavoz de Izquierda Unida había renunciado ya de antemano. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Muchas gracias. Yo le insisto, es decir, dice usted que la fórmula del crédito no es buena porque si se recibe el dinero pronto se cancela el préstamo. Si se recibe ese dinero sobre el que ustedes basan el plan de ajuste, se cancela el préstamo si existe y se cancela la póliza de crédito si existe. Es decir, yo lo que
me gustaría que, insisto, que viera... Yo creo que es que, mire, la primera garantía para que un préstamo sea bien dado es que se ajuste a lo que se pretende adquirir o a lo que se pretende destinar. Aquí, según sus palabras, estamos pidiendo un préstamo por si acaso vienen mal dadas. Bueno, pues por si acaso vienen mal dadas, yo creo que es mucho más efectivo pedir un crédito y, si vienen mal dadas, disponer de ese crédito. Dice usted que pueden fallar las previsiones. Pues claro que pueden fallar las previsiones. Dice usted que baja la recaudación. Pues bueno, pues supongo que puede bajar la recaudación en una situación de crisis. Pero le insisto, sobre 2 millones de euros no va a variar la recaudación de IBI. Con el decreto del señor Rajoy tienen ustedes la obligación, y los ciudadanos tienen la obligación de pagar un 10% más, pagar 200.000 euros más. La Diputación, me lo ha confirmado, nos va a dar otros 200.000 euros. Estoy hablando de cantidades que no están presupuestadas, cantidades que vamos a recibir y que no están presupuestadas. Con lo cual, perfectamente esas cantidades, y no le digo que sea necesario, pero esas cantidades podían estar destinadas al pago a proveedores. Yo le insisto, creo que es una fórmula que se ajusta más barata, menos liosa y más ajustada a las necesidades. No obstante, si, como parece, insisten en hacer la operación de préstamo, entonces entramos a valorar el plan de ajuste. Como usted bien dice, esos 525.000 euros que debemos a proveedores, el plan de ajuste nos dice que entre el año 2012 y 2013 se van a amortizar en el capital con esa serie de subvenciones, digamos, ya gastadas y pendientes de recibir. Me parece perfecto. Además, se ajusta prácticamente a la cantidad. Donde ya algo rechina es en la fórmula que plantean ustedes para pagar los intereses. Les dicen los servicios económicos que durante el año 2012, mientras llegan esas subvenciones del año 2012, por esos 525.000 euros o 527.000 euros, 525.000 euros, se pagarán 15.018 euros de intereses y en el 2013 8.824 euros. Eso suma 23.800 euros. Digo que empieza a rechinar un poco cuando dicen que para pagar esos intereses de 23.000 euros vamos a destinar 14.000 euros de la aportación municipal al plan de pensiones de empleo de los trabajadores, que son 14.000, más 50.000 euros de una inversión que no se va a realizar, es decir, 64.000 euros para pagar 23.000 de intereses. No parece muy lógico. En primer lugar, decir, mantenemos, creo que lo dije en la comisión el día que se planteó, mantenemos lo que en su día dijimos. Creemos que los 14.000 euros que los trabajadores dejan de percibir por la eliminación de la aportación del ayuntamiento a su plan de pensiones, entendemos nosotros que debería de revertir de alguna manera en los empleados, y dábamos nosotros la opción de que eso se hiciera mediante inversión en políticas de igualdad, en políticas que potencien la conciliación de la vida familiar y laboral, o en políticas de formación. Lo dijimos en su día y lo mantenemos hoy. Pero independientemente de eso, y digo que empezaba a rechinar el plan de ajuste por el pago de los intereses, hay una cosa muy curiosa. Resulta, dice el plan de ajuste, que durante el año 2012 tenemos que pagar 15.018 euros. Y durante este año 2012 vamos a aplicar a esos intereses 14.332 euros del plan de pensiones del ayuntamiento. Es decir,
nos faltarían 685 euros. No he dicho 68.000 ni 6.000. 680 euros para afrontar los intereses del 2012. Y para eso dicen ustedes que dejan de hacer la piscina climatizada de Ramiro Arroyo. 50.000 euros. Para pagar 685 euros dejamos de realizar una inversión de 50.000 euros. Lo que al principio le decía que rechinaba, yo creo que aquí claramente tiene un tufillo a coartada, bajo mi punto de vista. Es decir, saben que no pueden hacer la piscina climatizada de Ramiro Arroyo, les cuesta mucho trabajo bajarse de ese caballo, de ese alazán en el que entraron cabalgando el ayuntamiento. Se han tenido que bajar de otros, como los 8 millones de deudas famoso, que cada vez que hay que firmarlo, hoy la última vez, se quedan en la mitad. O como la liberación del concejal, que no lo íbamos a hacer y al día siguiente lo liberamos. Y de este caballo les cuesta más bajarse. Y han encontrado aquí la coartada perfecta, pero yo creo que es evidente para cualquiera que lo vea que no es razonable decir que por 680 euros dejamos de hacer una inversión de 50.000 euros en la piscina de Ramiro Arroyo. No tiene ningún sentido. Menos mal que son ustedes políticos. Si son médicos y va uno con un padrastro, son capaces ustedes de amputarle el brazo por el codo. Esto es como matar mosquitos a cañonazos. Busquen ustedes otra forma, si acceden finalmente al préstamo y tienen que pagar los intereses, busquen algo que no suene y que no huela tanto a excusa prefabricada. Una excusa más. Y afronten el tema de las piscinas. Nosotros estaremos encantados de que esas piscinas tiraran para adelante. Solo faltarían 3.950.000 euros y eso estaría hecho. Simplemente insistirle, creo, en primer lugar, que la opción del crédito, seguimos pensando en nuestro grupo, que es una opción más barata y más ajustada al problema que se nos puede plantear. Y segundo, en caso de pedir el préstamo, yo creo que deberían de modificar el plan de ajuste, no en cómo está elaborado, que está perfectamente elaborado, por supuesto, sino en buscar de dónde sacamos el dinero para pagar esos intereses. Sobre todo en un presupuesto tan exiguo de inversiones como el que presentaron ustedes en el mes de diciembre, no eliminar inversiones. Si hay que quitar 14.000 euros, seguro que hay algún gasto, no digo innecesario, digo prescindible, que se pudiera hacer, y menos por 600 euros en el año 2012. Con eliminar una limusina y una elección de damas nos daría de sobra para pagarlo. Muchas gracias. Para cerrar el debate tiene la palabra don Raúl Arranz. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Rodríguez, celador. Lo primero es decirle que los cálculos que usted hace de que quitamos la partida presupuestaria dentro del presupuesto para este año de 50.000 euros las instalaciones deportivas Ramiro Arroyo es para por 600 y pico euros. Decirle que no. La inclusión del tema de la piscina, de que la partida no es piscina, es instalaciones deportivas Ramiro Arroyo, con ella nos ahorramos los intereses y la amortización de la parte del préstamo presupuestado, que son 4.200, no 600. Entonces, no son 600, son 4.200. Eso es lo primero. Lo segundo, en este momento voy a ahorrar en leer las 5, 21, 23 medidas que propone el plan para que tengamos el ahorro. 23 medidas que han sido estudiadas por parte de los políticos y los técnicos de este ayuntamiento. Y entre las medidas, pues podríamos haber optado por otras, es verdad. Mire, subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria, potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados,
correcta financiación de tasas y precios públicos. Otra medida de incremento de los ingresos. O sea, seguramente que si nos enseñamos a ese capítulo, hoy estarían diciendo que nos vamos a cargar la economía doméstica de las familias bejaranas porque queremos incrementarles la presión fiscal y recaudatoria sobre esas pobres familias que lo pasan mal y lo hace un mal gobierno de derechas y etcétera, etcétera. O podríamos habernos ido a reducciones del coste de personal, que también está propuesta. Es decir, cogemos y empezamos a finalizar contratos de personas de este ayuntamiento y los mandamos a incrementar la lista del desempleo. Que lo ponen las medidas. Entonces me dicen ustedes y critican que hayamos asumido la eliminación de una de las medidas que proponen, que es medida 11, dentro de la descripción de medidas de gasto, que dicen no ejecución de inversión prevista inicialmente. Y mire, y aquí lo voy a volver a decir, lo hablamos el día del presupuesto. Me alegro el ver que hay cantidad de gente que son adivinos y que ponen palabras que no decimos en la boca de los que hablamos en este salón de plenos. Porque yo creo que en ningún sitio este concejal de Economía y Hacienda, cuando me han preguntado los medios de comunicación, ha afirmado que no sabe hacer la piscina climatizada a lo largo de esta legislatura. Cosa que usted dice que está buscando una coartada, que no cree. Pues mire, yo me alegro el ver cómo hay una capacidad de vislumbrar el futuro inminente de lo que va a ocurrir en Béjar dentro de aquí a 3 años. Yo me alegro, porque a ver si alguna vez tengo la suerte y aparte de esos procedimientos adivinatorios, alguien me dice el próximo número de la Lotería Nacional, porque le aseguro que compramos 2 décimos, uno para el que me lo diga y otro para mí. Es decir, así de claro. Porque llevo sorprendiéndome con esos pensamientos de que eliminar una partida presupuestaria siguiendo los ajustes que propone el Real Decreto, que es de una inversión que tengamos presupuestada, significa para algunos el que pueden llegar a pensar que a lo mejor es que no se va a hacer a lo largo de 4 años. Yo me sorprendo. Yo me gustaría tener esa capacidad de adivinar o de intuir o de pensar. Yo la verdad es que le digo una cosa, y voy a hacer un poco en tono jocoso. Ojalá algunos se hubieran adivinado la situación de crisis hace años y al Gobierno Nacional hubieran hecho algún tipo de medida diferente a las que se adoptaron. Pero el problema es que tampoco lo adivinaban, es normal. Pero aquí adivinamos, intuimos o presuponemos que una medida se toma ese plan de ajuste, que es eliminar una inversión. Hombre, es que vamos a ver las inversiones. Claro, es que era un presupuesto exiguo, no era un presupuesto donde reducíamos 1 millón de euros en relación al presupuesto del año anterior y donde teníamos una inversión importante que era la instalación deportiva de las 5 pistas de tenis de la Zarrayana. Subvención que yo sí me imagino que a lo mejor alguien no debió leer cuando la pidió, porque si alguien hubiera leído que teníamos que poner 500.000 euros de recursos propios, a lo mejor hubiera pensado, pero lo voy a pensar yo también. Igual que otros piensan que vamos a eliminar las piscinas climatizadas porque eliminamos dentro de este plan de ajuste esa inversión. Yo mire, en la póliza de crédito, al cual usted, y volviendo al tema, y ahí nos dejamos de los pensamientos idealistas, es una fórmula que se barajó. ¿Se puede negociar con las entidades financieras? Sí, también. ¿Sabe usted, y usted sabe perfectamente qué tipo de interés está pagando una vez que se asume el capital? Y sabe usted que en principio es mucho más alto del que vamos a hacer uso en el préstamo. Sí, no. Una empresa normal está en torno de un 6-7%. Entonces, si todos pensamos que nos van a pagar en tiempo y forma, todos pensamos que no vamos a tener problemas en las auditorías contables que nos están haciendo del Plan E y de algún otro programa que había. Y pues sí, seguramente a lo mejor hubiéramos encontrado otra fórmula. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que la experiencia en el aspecto de vista económico, y usted lo ha visto 4 años, es que siempre uno piensa que va a recaudar mucho y al final se encuentra problemas para conseguir recaudar más. Y yo le digo una cosa,
que yo entiendo las posturas políticas y las respeto, su posición. Lo estoy intentando hacer una oposición en la que desde una oposición se puede opinar alternativas en la que si el que gobierna las adopta luego asume las consecuencias. Y este concejal le aseguro que con el equipo técnico ha valorado muy mucho lo que íbamos a hacer. Y hemos decidido que este ayuntamiento, la mejor fórmula era esta. La mejor fórmula para mantener los servicios del ayuntamiento y mantener, sin recortar más de lo que hemos recortado en el presupuesto del año 2012, era esta. Y lo que hemos hecho es intentar ser previsores para lo que resta del ejercicio. Porque, y yo voy a acabar ya mi intervención con esto, pero decirle que yo sigo manteniendo la deuda que tiene este ayuntamiento. Usted sabe que tenemos que pagar cerca de 7 millones de euros y los tendremos que pagar. De deuda de préstamos, ¿Y por qué firma usted? a 27 de marzo del 2012, tenemos que abonar 3.756.000 euros, a proveedores 1.372.000, y ya sabemos todos que hay una empresa que desde que finalizó la obra y está trabajando, algún día vendrá, y como siga la crisis, claro que vendrá, pidiendo cerca de más de 2 millones de euros. Entonces, con estos datos, creo que hemos hecho una previsión para que este ayuntamiento no tenga problemas para hacer frente a la realidad de lo que sí nos tiene que preocupar, que es mantener los servicios que estamos dando, no implicar en más recortes en ningún tipo de partidas y de departamentos como el que hicimos a la hora de elaborar este presupuesto, y sobre todo hacer frente a las obligaciones que tenemos con trabajadores y proveedores, que es importante que esa gente siga teniendo la suerte de cobrar dentro de un plazo muy racional dentro de lo que están pagando otras administraciones públicas. Por eso entendemos, y con eso finalizo, que lo que propone este ayuntamiento y este equipo de gobierno es un plan de ajuste que se va a financiar exclusivamente con los ingresos que vamos a tener y que están comprometidos por parte de las administraciones públicas durante los años 2012 y 2013, que ojalá tengamos la suerte de poder amortizar el préstamo mucho antes de la finalización. El objetivo es, antes de finalizar este periodo legislativo, tenerlo agotado y pagado, y tranquilizar y animar a que esas intuiciones de espíritus que dicen que no se van a construir algo, al menos no se basen en lo que dice este concejal, porque lo único que hemos hecho es eliminar una partida presupuestaria que, ojo, se pueden hacer modificaciones presupuestarias si se encontrasen fuentes de financiación incluso en este año. Pero bueno, que cada uno siga soñando y pensando lo que quiera, pero que al menos no argumenten sus opiniones con falsas lecturas de lo que hoy hemos traído aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a votar este cuarto punto del orden del día. Votos a favor de esta aprobación, 11 votos. Votos en contra, 1. Abstenciones, 4. Queda, por tanto, aprobado este cuarto punto del orden del día. Quinto punto. Dación de cuenta de la relación de obligaciones pendientes de pago. Señor interventor. Según establece el artículo 3 del Real Decreto Ley 4/2012, 24 de febrero, se da cuenta de las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Muchísimas gracias. Como es una dación de cuenta, no hay intervenciones. Sexto, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía. Señora secretaria, tiene usted la palabra. Cumpliendo la determinación establecida en el artículo 42 del ROZ, constan en el expediente las resoluciones adoptadas por el señor alcalde desde la última sesión plenaria celebrada. Bien, muchísimas gracias. Y llegamos al séptimo punto, que es informe de la alcaldía. Varios informes le tengo que dar. Uno de ellos es que el día 8 de marzo tuvimos aquí una reunión con
la sección de patrimonio de Salamanca, el jefe de sección de patrimonio de Salamanca, donde se nos propuso y donde lo vimos todo bien, hacer una ordenanza para mejorar la actuación en el ARS. Que he tenido ayer, creo fue, sí, ayer, una reunión con el delegado territorial, jefe de patrimonio de Salamanca, don Adolfo Domínguez. El 26 de marzo tuvimos una reunión con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, don Bienvenido Domena, para tratar de agilizar, tratamos varios puntos, pero el principal fue tratar de agilizar pues el reparto de las viviendas de Víctor Gorzo, de esas viviendas que quedan ahí pendientes, que hace muchísimo tiempo que están totalmente terminadas y que desde el Ayuntamiento de Béjar queremos que se repartan a los que verdaderamente tienen derecho a ello. Hemos tenido hoy, esta misma mañana, una reunión en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para, primeramente, agilizar un informe que tenemos pendiente del Plan General de Urbanismo de dicha confederación, y que no acaba de llegar porque ha habido varios asuntos, entre ellos que han cambiado, bueno, como saben ustedes, al director de la Confederación, han cambiado pues a muchísima gente. Total, que el informe no nos acaba de llegar y ya estamos deseosos porque tan solo nos queda este y el de carreteras para tener todo lo que nos pidió en primera reunión la Comisión Provincial de Urbanismo. Y luego que también que hay que regularizar la concesión que tenemos de agua, una concesión que es desde el Azul, no ni siquiera desde Pantano, y hay que regularizarlo para la Mancomunidad de Agua, para toda la Mancomunidad de Agua, y hay que hacer un proyecto, ya nos ha dicho más o menos cómo hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo, y que esto desde luego pues lo tendrá que hacer la Mancomunidad, pero bueno, es también noticia que sepan ustedes de este tema. Que hoy ha llegado de la excelentísima Diputación de Salamanca un escrito donde se nos dice que se nos concede una subvención de 200.000 euros para inversión, el 50% y el 50% para gasto de operación corrientes. O sea, 50% inversión, 50% para gasto de operación corriente, 200.000 euros. También decirle que hoy ha llegado al Ayuntamiento una comunicación donde se han ganado otras 4 sentencias y son ya 8 a favor del Ayuntamiento de Béjar sobre el tema de la basura. Que hoy también ha tenido lugar por el presidente de la Federación Española de Ciclismo, don Juan Carlos Castaño, la presentación de una prueba que va a tener aquí lugar el próximo día 1, de una prueba de Open de España de la BTT, y que se celebrará, como yo creo que ustedes ya saben, en el Montemario. Y nada más, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 8º, que es mociones. Se ha presentado una moción por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que su portavoz tiene la palabra para defender la urgencia. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, para empezar, esta moción está motivada por la inminente huelga general ya convocada para el día 29 de marzo. La urgencia está motivada por eso mismo. Se ha convocado para este mes a últimos, justo ha coincidido que el Pleno 2 días antes pues hemos presentado esta moción de urgencia y motivado por ese mismo motivo dicha urgencia. Esta moción municipal se refiere a una moción contra la reforma laboral y en apoyo a todas las movilizaciones en contra de esta reforma promovidas por los sindicatos españoles. Por ello, nosotros creemos que, dado que va a ser dentro de 2 días
el ayuntamiento debería de acordar exigir al Gobierno que se retire la reforma laboral y que se consensúe con los agentes sociales, con la oposición, una reforma que proteja a los trabajadores, mantenga la flexibilidad interna de las empresas, pero siempre desde el ámbito de la negociación con los sindicatos. También el Ayuntamiento de Béjar respaldaría todas las movilizaciones en contra de la reforma laboral, incluida la huelga general, y de estos acuerdos dar traslado a la presidencia del Gobierno, a la ministra de Trabajo, a los grupos parlamentarios de los Congresos de los Diputados, a los sindicatos y a la representación de la patronal. La motivación de la urgencia yo creo que está bien infundada. Se debería de aprobar esta urgencia, ya que este pleno justamente es 2 días antes de que ocurra pues todo esto, y el Ayuntamiento de Béjar se debería, nosotros por eso lo mantenemos con una moción, manifestar sobre este punto. Nada más. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención del Grupo Socialista? Tiene la palabra. Pues. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos los que están presentes. Nosotros vamos a votar a favor de la urgencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver la moción del portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Se ha presentado esta misma mañana, con registro de esta misma mañana, pasado por el registro. Decir que el punto de urgencia es un punto que solo está dedicado a las urgencias y no a cualquier otro punto y no a cualquier otra cosa, y urgencias que no tengan cabida en el punto de ruegos y preguntas. El Real Decreto Ley entró precisamente en vigor ya el 12 de febrero, no fue ayer ni antes de ayer, ya llevan más de un mes aprobado, y precisamente es el que pide el señor concejal que se retire. Sin embargo, le voy a leer una vez más el artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice así. Artículo 91.4. En las sesiones ordinarias, concluidas el examen de asuntos incluido en el orden del día y antes de pasar el turno a ruegos y preguntas, el presidente, que es lo que ha sido el caso ahora mismo, preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuera, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido. Los requisitos para que sea aprobada una moción de urgencia son 5 exactamente. Que se trate de un asunto no comprendido en el orden del día, que podría ser este caso. Que sea urgente, que no se ve esa urgencia por ningún sitio. Que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, que perfectamente tiene cabida en el punto de ruegos y preguntas. Que el portavoz del grupo que lo propone justifique su urgencia, que no la ha justificado. Que la urgencia sea declarada con el quórum especial indicado. Es lo único que le tengo que decir, señor portavoz. Nada más, tiene usted de nuevo la palabra otra vez para seguir defendiendo su urgencia. Muchas gracias. Ustedes se pueden escudar en todo lo que quieran, se pueden esconder de la realidad, pueden decir y manipular toda la información. Le digo una cosa, don Miguel. Pero ahora mismo le estoy diciendo lo que hay, y esto es para pasado mañana, y esto es urgente. No estoy hablando de un artículo que se ha aprobado en febrero, que también. Estoy hablando de algo que es para pasado mañana y que creo que el ayuntamiento debería de pronunciarse. Y es bastante claro y es bastante urgente. Usted lo considerará urgente o no, pero eso ya no es objetivo, es subjetivo por su lado. Así es que usted sabrá. Pero ya le digo que esto es urgente, está motivado y está motivada la urgencia. Usted no la querrá aceptar porque no querrá discutir sobre este punto porque no le convenga. Pero ya le digo yo que esto sí es urgente, señor alcalde.
Nada más. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? Bien, ya le he dicho los 5 puntos que hay para considerar una moción urgente. Hay varios puntos de esos que no lo cumplen y, por tanto, vamos a rechazar la urgencia. Nada más, muchísimas gracias. Pasamos a votar la urgencia de esta moción. Votos a favor de la urgencia. 5. Votos en contra. 11. Abstenciones ninguna. Queda, por tanto, rechazada la moción de urgencia. Pasamos al siguiente punto de ruegos que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? No. Doña Elena tiene la palabra entonces. Sí, buenas noches de nuevo. Vamos a ver, yo voy a volver a hacerle una pregunta y además, o varias, y además un ruego también acerca de una pregunta que traje hace 2 meses y que usted me contestó, relacionada con el procedimiento, con el expediente de expropiación de unos terrenos en la Coatilla para la construcción de una pista de esquí. He solicitado, he rogado en la comisión correspondiente que se retire el proyecto que ayer se aprobó definitivamente en esa comisión o se dictaminó para aprobar y después voy a pasar a comentarle por qué. Pero en cualquier caso, quería hacerle un par de reflexiones acerca de lo que usted me contestó cuando yo le pregunté por la motivación de ese expediente de expropiación que se saldaba con 90 hectáreas para hacer una pista, mejor dicho, para no hacerla como usted admitió. Y me dijo, no se confunda, que no se va a hacer la pista, está en el acta. En cualquier caso, una pista de 10. Y luego, claro, es que usted me dijo que eran 90 porque había muchos más proyectos, que si Dios quiere se irán haciendo. Una balsa, la llegada del Telesilla. Vaya por delante siempre que no nos oponemos en absoluto, que nos parece estupendo que los terrenos de la Coatilla sean propiedad municipal. Debieron serlo hace 15 años, mejor que ahora. Debieron serlo entonces. Pero es que es un poco, me suena un poco a su forma de hacer, me suena a otros proyectos en los que el fin justifica los medios y no nos tenemos que ir muy lejos, los tenemos todavía ahí, nosotros los hemos sufrido en nuestro tiempo de gobierno. Le hablo de la Cerrallana, le hablo del Matadero, en fin. Fíjese, uno de los primeros artículos de la ley de expropiación viene a decir, yo no soy jurista, pero puede corregirme la secretaria si quiere, viene a decir algo así como que tiene usted que hacer una declaración de utilidad pública o interés social. Y resulta que usted pretende hacer declaración de utilidad pública o interés social de 90 hectáreas. Entonces, tan transparente como eso, he pedido por escrito al alcalde el acceso al proyecto en formato digital para estudiarlo en mi casa tranquilamente y se me ha contestado que tengo el proyecto a mi disposición en las dependencias municipales. Sí, señor, pero cada día uno. Un día uno, otro día otro, con cambios, con cambios. Entonces, por favor, les ruego, les rogamos que retiren, que reinicien, que vuelvan otra vez al principio, porque un proyecto que está en exposición pública, dudo mucho de que pueda ser corregido. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias. Más ruego y pregunta. Muchas gracias. Bien, tengo un par de preguntas y un ruego. Durante los últimos meses han sido varias las ocasiones que el Grupo de Gobierno ha tenido para adjudicar la organización de distintos festejos a empresas interesadas. Se nos ha dicho que los criterios a tener en cuenta son la oferta económica y la calidad de las actividades ofertadas. Así, para la organización de las fiestas de septiembre se eligió a la empresa con la oferta económica más ventajosa, por 10 euros, y que además, a su juicio, presentaba las actuaciones más completas. Para la organización de la cabalgata de Reyes, sin embargo, se eligió a la empresa con la oferta más cara, pero que otra vez, a su juicio,
nos sorprendería a todos con las actividades a desarrollar. Y por último, la adjudicación de la empresa que organizó las actuaciones de carnavales ha sido en base únicamente a criterios económicos, si bien la oferta de actuaciones era evidentemente muy inferior. Lo verdaderamente curioso de todo esto es que el resultado final fue el mismo en las 3 ocasiones, ya que se adjudicó en todos los casos a la misma empresa. Salvando la capacidad y la calidad de la empresa, fuera de toda duda, repito, salvando la calidad y capacidad de la empresa fuera de toda duda y dando por descontado la ausencia de parcialidad en las decisiones del equipo de gobierno, preguntamos: ¿cuáles han sido y serán desde ahora los criterios objetivos para la adjudicación de la organización de este tipo de eventos? ¿Podemos tranquilizar a las empresas y particulares que se dedican al sector de la organización de festejos, asegurándoles que todos participan en la igualdad de condiciones? Ahora va un ruego. Mire, desde hace un tiempo, y lo venimos diciendo en la Comisión de Hacienda, se está produciendo un hecho que, repito, hemos denunciado, y es que se está llevando a cabo una especie de maquillaje dentro de las partidas presupuestarias que se consumen. Hay partidas presupuestarias que, por lo visto, el equipo de gobierno necesita vender, que no se consumen o que bajan. Y así, por ejemplo, y digo por ejemplo, una factura de 3.500 euros de la Sociedad General de Autores de las ferias de la fiesta de septiembre no se aplica, como se ha aplicado siempre, a los festejos de mayo y septiembre, sino que se aplica a una partida genérica. Igualmente, los gastos por la instalación eléctrica de las ferias también se aplica a una partida genérica, en vez de aplicarse a la partida correspondiente de festejos. Y el otro día, ayer, en la comisión de ayer, ya vimos algo que supera todo lo imaginable. Vimos una factura que llama la atención no por su importe ni por su concepto, sino precisamente por la partida a la que se imputa. Es una factura de 200 y pico euros de bebidas para el día de la matanza, que se aplica a la partida presupuestaria de educación ambiental. Yo, cuando lo vi, supuse que era un error, pero la siguiente factura, de otros 130 y tantos euros, en total 400 y pico euros, de vino para la matanza, se aplica también a la partida de educación ambiental. Creo que esto va un paso más allá de lo que le estaba diciendo del maquillaje de las partidas. Creo que esto, no sé el adjetivo, pero como mínimo es poco elegante con una partida como es la educación ambiental. El anterior equipo de gobierno, durante los 4 años en que gobernó, dotó esta partida hasta al final, el último año creo que eran 15.000 euros. Ustedes, en su presupuesto para este año, presupuesto que se redujo en torno a un 7%, pues decidieron rebajar esa partida de 15.000 a 5.000. Es decir, mientras el presupuesto bajó un 7%, la partida bajó un 14% o un 15%. No, nada que objetar, cada uno tiene sus criterios y sus prioridades. Pero, hombre, imputar a la partida de educación ambiental el vino de la matanza. Mire, que pasan ustedes una factura de un refresco que se ha dado porque ha habido una actividad de un paseo ecológico, de un paseo zoológico, de una muestra de fauna y flora de la comarca, pues se puede entender. Pero, hombre, yo creo que
es faltar al respeto, faltar a las muchísimas personas y a los muchísimos ciudadanos que consideran el medio ambiente algo sobre lo que un ayuntamiento tiene responsabilidad y tiene obligación, y más la educación ambiental. Cargar una factura de ese tipo es como si hubieran decidido seguir en los medios de comunicación. Aquello de el ayuntamiento que dona el tocino y los huesos para los ancianos, además considera que el vino de la matanza es un acto de educación ambiental. Yo les rogaría, por favor, en términos generales, que procuren cargar las facturas en las partidas que más se ajusten a la realidad. No engañan a nadie no cargando en gastos de festejos populares lo que son festejos populares, porque al final todo se sabe. Ya le digo, estos son un par de facturas, un día pues haremos las cuentas correspondientes. Y en relación con estas dos facturas, mi ruego es que modifiquen la partida presupuestaria a la que se han de aplicar y las apliquen a la que corresponda. Y luego tengo una pregunta que no quiero que se conteste, una pregunta que va dirigida al concejal de Medio Ambiente, no por nada, sino porque es quien firma las facturas. Y, hombre, es educación ambiental, Pedro Manuel, educación y ambiental. Es usted un profesional de la educación y es usted el concejal de Medio Ambiente. Y mi pregunta, que no espero contestación, porque es un poco retórica, es si el señor concejal del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Béjar considera que el vino de la matanza es educación ambiental, tenemos que suponer que el concejal supone que un botellón es un máster en ecología. Muchísimas gracias. Don Cipriano González tiene la palabra. Sí, buenas noches de nuevo. Antes de pasar a formular mi pregunta y mi ruego, justificar la ausencia de mi compañera María Teresa Miñana, que no puede estar presente por razones de salud. Una pregunta. Hemos tenido noticia de que se ha caído una parte de una de las almenas de la muralla en el entorno de la calle Ontanilla, a las traseras de Ronda de Viriato. Y según nos cuentan, me lo han dicho esta tarde, no he tenido oportunidad de bajar a verlo, parece que existe un cierto riesgo de que haya nuevos desprendimientos como consecuencia, posiblemente, no me quiero yo, digamos, arriesgar, a la presencia de hiedra y a la presencia de higueras que proliferan en el lugar. Dado el nivel de protección que tiene la muralla de Béjar, solicitamos información sobre lo sucedido. Primero, ¿cuándo se ha tenido noticia del desprendimiento? Si es que ha sido así. 2. ¿Qué medidas se han tomado? 3. ¿Se ha notificado a Patrimonio? 4. ¿Se ha elaborado algún informe por parte de los servicios técnicos municipales? Si es así, rogamos que nos hagan llegar una copia. Y ahora un ruego. Este grupo municipal está esperando una disculpa del señor concejal de Medio Ambiente por sus palabras en el pleno del 28 de febrero, en las que, como casi siempre en él, de forma, bueno, hoy, quizás hoy no, quizás hoy ha sido la excepción a la regla, y a mí me ha parecido bien. De forma desmesurada e hiperbólica, pronunció una frase que estamos seguros no pasará a la historia de los aciertos ni políticos ni semánticos de este concejal. No solo ya por el contenido, sino también por el tono. Pues en un momento anterior al pronunciamiento de esta frase de su leído discurso, decía amenazador, refiriéndose al que ahora les habla: ¿se ríe usted? Pues ahora se va a reír más. Y tras ello llegó aquello de que eso
se refería a que yo había citado como chivatos a los que acusasen a los vecinos, decía, eso no lo ha hecho ni el Cuco ni Miguel Carcaño, lo ha hecho el que fuera alcalde de Béjar, Cipriano González. Mire, señor concejal, el domingo pasado, en el diario El País, una de sus redactoras, Soledad Gallego Díaz, en un artículo bajo el título El deber de vigilar las pasiones, hace unas consideraciones que vienen a cuento de lo que nos ocupa y que me gustaría que formasen parte de mi ruego. Dice en su artículo, en muchas ocasiones los españoles, cuando se reúnen para tratar temas de interés colectivo, se impiden hablar, se agreden verbalmente o se enfrentan con tanta pasión que parecen detestarse o rozar los límites del odio. Y sigue, los poderes públicos deberían escuchar, poner la oreja alerta, prestar mucha atención a este deterioro, más todavía, y ser conscientes de que esa pendiente es un peligro, más todavía en época de crisis y de una transformación tan brutal como se nos anuncia y avecina. Y más adelante dice, es necesario promover una reflexión sobre el tema y recordar que es necesario que los conciudadanos que hacen frente a cuestiones muy serias sepan hablar entre ellos. Entiende este grupo que es bueno que tomemos nota y que, apoyándonos, si queremos, en el espíritu del artículo de Soledad Gallego Díaz, que se refiere más a programas de televisión, pero que viene bien a nuestro caso, que mandemos esa imagen de cordura a nuestros ciudadanos y que no estaría mal que al comienzo de ese nuevo orden fuera una disculpa del concejal y tras ella que hubiera un compromiso de todos de que ahora más que nunca, para que en aquellos temas de interés general fuera posible el acuerdo y cuando no fuera posible también hubiera acuerdo en el desacuerdo. Pues bien, este grupo esperará como fecha tope a la aprobación por parte de este Pleno del acta de la sesión donde se produjo. Y si llegado ese momento no hubiera habido algún gesto por parte del concejal o, en su caso, por parte del alcalde, este grupo decidirá las vías de relación a partir de ese momento con el equipo de gobierno. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a tratar de contestar. No hay más ruegos ni más preguntas, ¿verdad? Contestar primeramente a doña Elena Martín, que vuelvo otra vez a preguntar sobre la... No son 90, doña Elena, son 92 hectáreas las que se van a expropiar. Pero eso lo puede usted ver desde el primer día, porque en el proyecto ese no ha habido ninguna modificación, por lo menos que yo sepa y que se haya dado orden por mí. Absolutamente ninguna modificación de ese expediente. Ese expediente de esas 92 hectáreas, la expropiación, me parece que se lo dije, pero se lo vuelvo a repetir con muchísima amabilidad, la va a hacer la Diputación de Salamanca. Beneficiario el Ayuntamiento de Béjar. Y será todo lo necesario que haya que hacer. Y si hay que declarar el proyecto pues bien de interés provincial, pues se declarará bien de interés provincial. Usted de eso no se preocupe, que nosotros vamos trabajando despacio y bien. De eso todo lo necesario que haya que hacer para ese proyecto, porque creemos que es bueno. Creemos que es bueno que se haga. Este es el primer proyecto de una serie de varios proyectos. No me atrevo a decir el número porque me lo va a coger al pie de la letra y tampoco tengo necesidad. De varios proyectos que se van a hacer ahí sobre esa finca. Por ejemplo, como balsas de agua. Por ejemplo, como poner más cañones. Proyectos que se harán a lo largo de los años. No quiere decir que se haga en un año, ni en 2, ni en 5, ni en 20. No sé, a lo largo de los años. Proyecto de poner más cañones de nieve, proyecto de hacer balsas para que haya agua para recoger agua para hacer nieve, proyecto del nuevo telesilla desembarcable que tiene que salir de ahí, de esa zona. Para eso son estas 92 hectáreas, que como usted bien dice, pues hace
15 años tenían que ser del ayuntamiento, pero hace 15 años no se vendían. El ayuntamiento de entonces compró todas las hectáreas que se pusieron a la venta y compró nada más y nada menos que 150 hectáreas. El ayuntamiento por mí precedido. No sé por qué nos han comprado en estos últimos 4 años el resto de esas hectáreas que compró don Francisco Montero. No lo sé. Mire usted, eso se lo pregunta usted, pues a usted misma se lo puede preguntar. Esa es la contestación que le tengo que dar a su nueva pregunta, la pregunta sobre el tema este de la covatilla. A don José Luis decirle que la adjudicación de la fiesta de la Virgen, la de los Reyes y lo de los carnavales serán, no a dedo como usted lo hacía, pero a dedo no, se harán a la oferta más ventajosa y mejores prestaciones, a la que ofrezcan más ventajas económicas y mejores prestaciones, pero a dedo no, dedo no, que quede tranquilo. En cuanto al maquillaje de partida, mire, yo no sabía que se estaban maquillando ninguna partida, pero creo que cuando esto se hace, el señor interventor lo autorizará y se podrá hacer. Pero vamos, a esa partida concretamente que usted dice, pues se iban las manteladas, por ejemplo, del equinoccio y de todo eso que usted hacía también. Los limones, los hornazos también iban. Y viene usted a echarnos en cara que nosotros lo hagamos cuando ustedes lo estaban haciendo. De verdad, don José Luis, es demasiado, lo suyo es demasiado. Lo suyo es demasiado. Pero ¿qué vamos a hacer? Es así, y además las manteladas era curioso, porque querían, por ejemplo, 200 manteladas y asistían 50 personas. Yo no sé qué cantidad de manteladas se comía cada uno. Qué barbaridad, cómo estábamos en el plan Zapatero, qué bien andábamos. Da la casualidad que ahora no andamos así. En cuanto al señor don Cipriano González, la pregunta que usted hace de la muralla, yo he tenido conocimiento hoy de ese desprendimiento de la muralla cerca de la calle Ontanilla, ¿no? Yo inmediatamente le he dado orden al concejal de obra que se dé orden a su vez pues a patrimonio de la Junta de Castilla y León, que es quien tiene que decir lo que se hace en esa muralla y quien tiene que decir y quien tiene que ordenar hacerlo. Ya veremos lo que significa esa caída y me refiero en cuantía económica. Que sepa usted que el equipo de gobierno tiene noticia, que se va a poner en conocimiento, supongo que lo harán mañana, porque hoy no la debí de dar tiempo. Yo he venido tarde de Cáceres y cuando me lo ha dicho era ya la 1, pero se hará mañana y desde luego los técnicos lo tendrán informado a través de las comisiones de todo lo que se haga en esa muralla. En cuanto a la disculpa del señor concejal de Medio Ambiente, de verdad que no procede, mire usted. No procede que haya ninguna disculpa. Y no procede por muchos motivos. Mire usted, lo primero que tiene que hacer los concejales socialistas es estar atentos, prestar más atención a las intervenciones de nuestros concejales en los plenos. En lugar de dedicarse a hablar irrespetuosamente, no caerían en interpretaciones erróneas de dichas intervenciones. El concejal de Medio Ambiente se limitó a realizar una comparación sobre unas desafortunadas afirmaciones, y le digo comparación, sobre unas desafortunadas afirmaciones del concejal socialista don Cipriano González a propósito de la colaboración ciudadana con las autoridades, sin equiparar para nada ni su persona ni su comportamiento con las de nadie. Por tanto, el concejal de Medio Ambiente no tiene por qué retractarse ni disculparse. Le hace muchas gracias doña Elena Martín. Sí, claro, luego hay que disculparse. Es el equipo de gobierno el que se tiene que disculpar. Bien, pues retractarse ni disculparse de lo que nunca ha afirmado ni ha tenido intención de afirmar. Nunca lo ha afirmado el concejal de Medio Ambiente ni ha tenido intención de afirmar. Además, estimamos que quien debe pedir disculpas es la concejala socialista doña Elena Martín Vázquez por su incalificable comportamiento de exhibir durante el pleno municipal fotografías de ropa extendida antes de la entrada en vigor de la ordenanza reguladora de este asunto,
en el balcón de un matrimonio de octogenarios, más en concreto, de los padres del concejal del Grupo Popular, don Pedro Manuel Esteban, sin el consentimiento de los mismos, violando su privacidad y su intimidad familiar. De acuerdo, con eso le contesta esto. Como había dos preguntas atrasadas, quiero también contestarle. Una viene de este anterior pleno, no, del otro, la hacía don Cipriano González, sobre los fraccionamientos que se habían solicitado al pago de la ordenanza, de las ordenanzas, mejor dicho. Decirle que el plan de pago hay 13 admitidos. Una media de esos 13 entre 900 y 950 euros anuales en 6 plazos. Es lo que le han pedido. Y la bonificación IBI familias numerosas, 35 familias se han acogido a ello. Es el 75% de las familias numerosas que hay en Béjar. Esa, en cuanto a la contestación que pedía don Cipriano, ya le digo, en este pleno anterior, no en el otro. Y luego hay otra contestación pendiente del antiguo consejo, de usted, ¿verdad? De Juan Tomás, sí. Don Juan Tomás preguntaba en el pasado pleno, la pregunta que yo le hago después de todo es, finalmente lo van a hacer el ayuntamiento, se refería a unas casas al número 16 de la Plaza de Mayor, ahí detrás de la iglesia de El Salvador. ¿Cree el ayuntamiento que si se hace esta actuación va a cobrar los 200.000 euros después de la falta de acudir a todos los requerimientos de estos propietarios? Si esto lo van a hacer así en estas viviendas, va a ser para todas las viviendas que se encuentren en igual situación. Lo vamos a intentar hacerlo igual para todas las viviendas que se encuentren en igual situación. Don Juan Tomás, pero le voy a leer el informe que me ha pasado el técnico a este respecto, El edificio situado en la Plaza Mayor del Abandonado número 16 se han tramitado 2 expedientes. El primero, de orden de ejecución, y el segundo, de orden de ejecución subsidiaria. Se abren tras innumerables quejas por parte de los propietarios de los edificios colindantes y tras varios requerimientos a los propietarios para que reparen el edificio y los mantuvieran en condiciones suficientes de seguridad y habitabilidad. Estos requerimientos previos se realizaron en el año 2006 y posteriormente en el año 2008. Ante la inactividad por parte de los propietarios se inicia el expediente de orden de ejecución. Este expediente comienza en marzo del 2010 tras nuevas denuncias de particulares del edificio colindante Plaza Mayor número 17 y visita de comprobación por parte del arquitecto municipal el 18 de marzo del 2010. Las deficiencias que se encontraron fueron las siguientes: derrumbe parcial de la cubierta, caída y desprendimiento de falso techo de cañizo en vivienda superior, estructura de madera de la escalera altamente afectada por podredumbres, revestimientos interiores desprendidos, fachadas exteriores con revocos desprendidos y abombados, medianería con el número 17 de la Plaza Mayor por pérdida de solidez de adobe. Finaliza mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 23 de julio del 2010 en el que se ordenan las siguientes actuaciones: desalojo inmediato de todas las viviendas del edificio, apeo de parte anterior del edificio, inspección y elaboración de informe técnico del estado del edificio, reparación en su caso de las partes que aparezcan con deficiencia, restitución de las condiciones de salubridad y seguridad. En la orden de ejecución se le indica que el conocimiento de las obras deben ser inmediato, ya que la situación lo requería y que la duración de la misma no debería exceder de 1 año. Al día de hoy no se han realizado ninguna de las actuaciones ordenadas, empeorando el estado del edificio con respecto a su estado anterior. Ejecución subsidiaria, que es la pregunta que usted hace de los 200.000 euros. Transcurrido un plazo suficiente, amplio como para que las obras hubieran comenzado, el 12 de septiembre del 2011 el arquitecto municipal informa que no se han realizado ninguna de las actuaciones ordenadas,
por lo que se inicia el expediente de ejecución subsidiaria, cuyo fin es que el Ayuntamiento promueva con cargo a los propietarios de las obras necesarias para garantizar el cumplimiento de la orden de ejecución. Se estima un importe total de las obras realizadas en 200.000 euros, incluidos los costes de los honorarios técnicos necesarios. Este importe se reclama de manera proporcional a los propietarios según su porcentaje de propiedad. A modo de liquidación provisional de los gastos, tiene que ser ingresado en el Ayuntamiento con carácter previo al inicio de las actuaciones. Esto es normal, lo que tratamos es de que en todos los edificios que se están cayendo y que hay que no vayan a costa del Ayuntamiento, y por eso pedimos estos 200.000 euros antes. ¿Puede dar resultado? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, pero como la ley no lo permite, lo vamos a intentar. Esta es la fase en la que se encuentra el expediente en la actualidad, por lo que hay que esperar que los propietarios se ingresen el dinero que se les requirió y comenzar las actuaciones. Como ampliación a esto, yo le puedo decir que varios de esos propietarios, exceptuando uno, están dispuestos